Bien, mis queridos, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, hoy miércoles 5 de junio, que el Señor nos permite poder estar juntos y compartir de la palabra del Señor. Ya estamos a mitad de año, primer miércoles de este año, así que de este mes, del mes de junio. Y ya a escasos días de nuestra conferencia, los hermanos envían sus cariñosos saludos, están muy emocionados por esa semana, esa actividad intensa, viernes, sábado y domingo, que vamos a tener 10 sesiones o 10 plenarias, mejor dicho, donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Aún hay tiempo, comparte los enlaces que estamos colocando en la net y invita a otras personas también para que vengan y escuchen el Evangelio, la centralidad del Evangelio. Así que sin más que decir, mis queridos, y ya sabes cómo es la dinámica semana a semana, después del estudio de hoy vamos a mirar juntos los saludos que ustedes tienen para compartir. Así que sin más que decir, si tienes tus saludos, siempre es grato poder mirarlos, verlos y siempre es grato saber de ustedes. Así que sin más que decir, mis queridos, les invito a buscar, por favor, en sus Biblias, acompáñame a Primera de Juan, al capítulo 5. Vamos a mirar en el día de hoy los últimos versículos ahí en Primera de Juan capítulo 5 a partir del verso 18. Abre tu Biblia porque hay una lectura interesante. Quiero que juntos podamos leer y desde ya hacer algunos énfasis que son interesantes. Abre tu Biblia, por favor. Primera de Juan capítulo 5, verso 18 al 21. Dice así el verso 18 y la primera palabrita nos va a sorprender, ya que Juan dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira, nuevamente verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, nuevamente el término maligno. Pero verso 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios, el Hijo, el Evangelio. Ahora, y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. El verdadero es Dios y estamos en el verdadero a través del Hijo, dice el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mira, Juan cierra esta carta diciendo el verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos, y la confirmación es amén. Hoy llegamos a la última porción, a los últimos versículos de esta carta, de esta interesante carta, comunión, verdad y seguridad. Hoy llegamos al final de estos versículos de esta primera carta y Juan nos exhorta para que andemos en comunión, en confesión, en la verdad, en amor, pero perseverando en ello, perseverando en la verdad, con una convicción firme de quién es Cristo Jesús, con una vida en comunión, evidenciando nuestra comunión con Dios a través del amor al pueblo del Señor. El estilo de vida refleja lo que realmente creemos y lo que somos. ¿Lo tiene? Nuestro estilo de vida, nuestra conducta en el diario vivir, aún bajo las presiones. El estilo de vida refleja lo que realmente creemos y lo que somos. Esa es la razón por la cual Juan afirma en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, que tiene comunión con Dios, que está en Cristo Jesús, que es un creyente, que es un salvo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, imitando, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Al final de esta carta, Juan nos dice lo que todo creyente debe saber para vivir en victoria. ¿Qué es lo que Juan quiere afirmar acá? ¿Qué es lo que Juan afirma sobre la victoria del creyente? En primer lugar, si me acompañas, en el verso 18, el deber es estar seguros de nuestra protección. Lo primero que debemos tener es esa seguridad de nuestra protección. ¿De nuestra protección de qué? Veamos el verso 18. El verso 18 dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Debemos estar seguros de nuestra protección. Mira la comprensión que todo creyente debe tener. Juan dice, sabemos. Este término se repite 3 veces, si lo puedes ver, verso 18, verso 19 al principio y en el verso 20, pero sabemos.
término que se repite 3 veces en estos versículos. Todo creyente debe tener este conocimiento concreto y seguro. Ahora, tiene que ver con una firme convicción. No es solo saber por saber. Mucha gente sabe de Biblia, pero no conoce y no tiene esa convicción en la palabra de Dios. No es suficiente tampoco esa lectura que hacemos anualmente de principio a fin. Eso nos da un gran conocimiento, pero aquí es un conocimiento que transforma, que cambia, que produce convicción. Y mira la comprensión de la condición del creyente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios indica que hay un comienzo en el pasado, que hay un cambio de condición espiritual. Recuerda que el Espíritu Santo tiene que regenerarnos para responder positivamente y para que el nuevo nacimiento sea aplicado a nuestras vidas. Ahora, esto que ocurrió en el pasado y todo aquel que ha nacido de Dios, algo que ocurrió en la experiencia de estos creyentes en el pasado, afecta también su presente. Los efectos del nuevo nacimiento permanecen en ese creyente porque es un cambio de condición espiritual. Esta es la acción de Dios de regenerar, de salvar. Es Dios quien produce en nosotros el nuevo nacimiento. Esto no lo puede hacer el hombre, porque es obra exclusiva de la gracia de Dios en el creyente. Recuerda Juan capítulo 1, verso 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego el versículo 13 de Juan capítulo 1 dice lo siguiente: los cuales, los hijos de Dios, aquellos que creen, que responden positivamente al llamado del Evangelio mediante la fe en Cristo Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, que no es voluntad propia humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente Dios puede producir ese cambio de condición espiritual. Y Juan quiere que el creyente tenga esa convicción, la comprensión de la condición del creyente. Dice Juan lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que se ha producido ese cambio, observa, no practica el pecado. El cristiano engendrado por Dios no practica el pecado. El texto dice no peca, en el sentido como algo habitual. Nuestra versión utiliza o traduce o complementa el término practicar para dar a entender estilo de vida, queridos. Todos somos pecadores, no podemos decir, Juan 1 nos dice, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero en Juan capítulo, en esta epístola, en el capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Casi es una contradicción. El verdadero creyente, cuando peca, tiene serios problemas con su conciencia, ya que en su interior reside la naturaleza de Dios. ¿Recuerdas? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, que tenemos la naturaleza divina. Hoy el creyente tiene la capacidad, el poder suficiente en Cristo, en el Espíritu Santo, en la palabra, en la oración, para decir al pecado no y no vivir esclavo de esa condición. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos da ese poder para vivir, la cual faculta para obedecer a Dios y progresar en nuestra vida de santificación. Aquí es donde tenemos que detenernos. Juan nos está hablando de todo lo que el creyente debe saber para la victoria. Debemos estar seguros de nuestra protección, de que fuimos facultados de parte de Dios. El poder de Dios nos ayuda a poder vencer sobre el pecado. En Romanos 7, Pablo presenta miserable de mí, su condición, su lucha, pero en el capítulo 8 nos habla del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan nos dice lo siguiente en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por ese cambio espiritual tenemos esa capacidad, la comprensión de la condición del creyente, pero mira, el cuidado divino del creyente, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo guarda al creyente, comunicándole el poder para vivir en victoria sobre el pecado. Pues aquel, creo que se refiere aquí a la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino acá, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Cristo guarda a los creyentes, comunicándoles poder para vivir en victoria sobre el pecado, obrado
por el Espíritu Santo. Pablo mencionó lo siguiente en 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Pablo dijo así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, va produciendo ese cambio en nuestras vidas, ese cuidado para que usted y yo podamos progresar en nuestra vida en santidad. Es interesante que no solamente Cristo guarda, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, sino que también Dios mismo guarda al creyente. Pedro agregó lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados, dice él, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué interesante. Cristo nos guarda, el Padre nos guarda. Es por eso que Judas dice: y aquel que es poderoso, verso 24, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Encontramos acá la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, la obra del Padre, de Dios el Padre cuidando de nosotros. Esa es la razón por la cual en Juan capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. En Juan capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo ora al Padre y dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o los protejas del maligno. Ahora, si bien es cierto, es la obra de Dios, y vemos acá que nuestra segura protección, debemos estar seguros de nuestra protección, tener comprensión de la condición del creyente, saber que estamos bajo el cuidado divino. Pero déjame decirte algo: si bien es cierto, Dios nos protege, Cristo nos protege, Él nos guarda. Santiago en el capítulo 1, verso 27 dice: y guárdese, eso es exhortando a los creyentes, y guárdese sin mancha del mundo. El creyente también debe guardarse, debe protegerse de no mancharse en este mundo. Pablo es más práctico. En Filipenses capítulo 2, verso 12 lo dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso significa que debemos proteger nuestras vidas del pecado, viviendo una vida que agrada a Dios, apartado del pecado, creciendo en santificación. Y ese es el llamado de Juan: crecer en comunión, crecer en santificación. Esa es la razón del estudio bíblico. Cuando usted estudia la palabra de Dios, se enfrenta cara a cara a ella, la palabra de Dios tiene un poder purificador, saneador, santificador, transformador. Las Escrituras transforman nuestras vidas. Es por eso que es tan importante que usted mire la palabra de Dios. No son las letras en tinta, sino es la palabra de Dios, mirándola, contemplándola, creciendo en ella. No es suficiente el devocional, 5 minutos de lectura. Hay que estudiar la palabra de Dios y observa la conquista sobre el maligno. Es por eso que debemos estar seguros de nuestra protección. Dios nos cuida. Dice Juan lo siguiente, verso 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y agrega: y el maligno no le toca. Qué interesante. Ves acá, pensando seguros de nuestra protección, ese pensamiento, esa seguridad. Dios nos protege, el Hijo nos protege, el Espíritu Santo nos protege, y usted y yo también debemos actuar en esa protección. Para Juan, el maligno, sin duda alguna, es Satanás. Lo ha mencionado en el capítulo 2, verso 13, 14, 3, 12. Vemos ahí describiendo al maligno como Satanás. Satanás está permanentemente activo en contra de la persona de Dios, en contra del programa de Dios y obviamente en contra del pueblo de Dios. Lo ha hecho siempre, lo hizo en la eternidad pasada en la esfera angelical, lo hizo con el hombre en su caída, lo hizo con la nación de Israel y a través de la historia de la iglesia. Pero aquí encontramos algo interesante. Si bien es cierto, Pedro agrega que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, no lo puede hacer, no puede devorar al creyente, no puede destruir al creyente, ya que el texto dice: y el maligno no le toca. El creyente está bajo la cobertura, la protección de Dios. Por lo tanto, el enemigo no puede entrar en contacto físico con el creyente, no te puede andar tocando, no puede hacer nada en tu vida si el Señor no se lo permite. Ahora, de vez en cuando suele ocurrir que Satanás
tiene el permiso divino para de alguna forma tocar a un creyente a través de sus agentes, de sus demonios. Recuerda, Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, ni es omnisciente, no está en todo lugar, no sabe, él no sabe tus pensamientos, no puede entrar en tu mente, no puede entrar en tu vida, porque somos templo del Espíritu Santo y Dios nos protege. Hay muchos creyentes muy paranoicos, con mucha leche y muchas luchas y expulsando por todos, ven en todos lados demonios. No te equivoques, que el peor enemigo de todos está dentro de nosotros y en nuestra carne, y no es Satanás, porque Satanás es un enemigo derrotado. Ahora el diablo no puede retener al creyente bajo su poder. La oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo fue, Juan capítulo 17, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Queridos, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice el capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted no está en la potestad de Satanás. Nosotros estamos en la potestad de Dios en Cristo Jesús. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y Juan dice, usted debe estar seguro de esto. ¿Cómo comienza el texto? Sabemos, tenemos la convicción. Observa ahora la segunda convicción. Lo que todo creyente debe saber para vivir en victoria. Primero, seguros de nuestra protección. En segundo lugar, verso 19, seguros de nuestra pertenencia. ¿A quién le pertenecemos? Tenemos comunión con Dios. La comunión del cristiano es con Dios. ¿Qué dice ahora Juan en verso 19? Dice lo siguiente, sabemos que somos, ¿qué? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Dos contrastes interesantes. Mira, la comunión del cristiano con Dios. Sabemos que somos de Dios. Nuevamente el término tiene que ver con ese conocimiento profundo que produce convicción. No es saber por saber. Es por eso que decimos que la Biblia no es un libro de información, sino que es un libro de formación. Debemos llevar esas verdades a nuestro corazón, aplicarlas a la voluntad. Somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque fuimos engendrados por Él. Verso 18, y desde el capítulo 3, Juan viene afirmando, mira el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos. Pertenecemos a la familia de Dios. El creyente está relacionado con Dios por el nuevo nacimiento y la adopción, siendo hijos y miembros de su familia. Cito Efesios capítulo 2, verso 19, donde Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino por el contrario, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Tiene esa convicción de hijo de Dios? ¿Vive como un hijo de Dios? No podemos declarar, soy hijo de Dios y andar en tinieblas. Si estamos en la luz, debemos vivir en la luz. Y mira lo que Juan nos va a decir acá. Sabemos que somos de Dios. Y mira el control del mundo por Satanás. Y el mundo entero debe aplicarse aquí a los inconversos, en contraste con los creyentes. El mundo es del maligno en el sentido que el creyente es de Dios. Este mundo no le pertenece a Satanás, no es de Satanás. El hombre cayó y cedió su autoridad a Satanás. Pero este mundo no es de Satanás. Él ha usurpado un poder y un control. El mundo entero, dice, está bajo el maligno, yace bajo el maligno. No se da cuenta que está siendo mecido por Satanás. Ahora, yacer el maligno es estar bajo el poder y el control de Satanás. Esa es la posición natural de los que yacen, de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Pablo lo dijo muy claro en Efesios capítulo 2, verso 1, que nosotros en nuestro tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de este mundo, conforme al maligno. El maligno es un adjetivo muy amplio y muy fuerte que describe aquel ser que es perverso, de malas intenciones. El diablo, sin duda alguna, es el Dios de este siglo. Es el príncipe de las potestades del aire. Es el príncipe de este mundo. Y el mundo entero está bajo sus garras. Es por eso que, según a los Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Que no ha nacido de nuevo, está bajo el poder y la autoridad de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto señala la impotencia
de llevar el poder. Esto señala la impotencia del hombre, del inconverso, de salir de esas garras. Ningún hombre por su naturaleza, por su capacidad, puede salir de las garras del enemigo. Es por eso que es tan importante llevar el evangelio que trae liberación. Recuerda, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y está hablando en Juan capítulo 8 acerca de la esclavitud de Satanás, del padre de mentira, del homicida, y que toda persona inconversa está bajo Satanás. Es por eso que es importante llevar el mensaje, porque no hay otra forma de dar liberación, queridos. A veces se habla de una persona endemoniada que está poseída por demonios. Lo primero que hay que hacer con esa persona es confrontarlo con el evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A través de los años he visto cómo el poder del evangelio, aún personas en posesión demoníaca, cuando confiesan a Cristo Jesús, son liberados de aquella esclavitud. Pablo escribió lo siguiente en 2 Corintios capítulo 2 verso 24. Observa lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Solamente a través del evangelio, solamente a través de la presentación del evangelio. Cuidado, no somos llamados a hacer exorcismos y andar expulsando demonios. Debemos presentar la realidad de Cristo Jesús, porque su luz, porque el evangelio trae salvación. Es por eso que Juan dice, ustedes deben estar seguros de su protección, seguros de nuestra pertenencia, que Él le pertenecemos. En contraste, nosotros le pertenecemos a Dios, somos de Él. Dice Juan, sabemos que somos de Dios. Debemos tener esa firme convicción. Somos su familia, tenemos su naturaleza, pero hay un contraste. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Y la única forma de salir de esa esclavitud es mediante el evangelio. Ahora Juan en el verso 20 nos dice lo siguiente. Seguros en nuestra protección. Debemos estar seguros en nuestra protección. Mira la certeza de su venida, porque va a hablar ahora de la obra de Cristo. Pero, nuevamente el término, sabemos que es un conocimiento que produce convicción, obrado por el Espíritu Santo, mediante la comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es un acontecimiento del pasado. Él ya vino. De hecho, es interesante, en Juan capítulo 16, verso 28, Jesús dijo así, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Por eso es que Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y la obra del Hijo fue completa. Y fue recibido en la presencia del Señor en gloria. Hay algunas doctrinas que enseñan que Jesucristo después de mucho tiempo entró en el lugar santísimo o en el santuario de Dios. Cristo, cuando después de haber muerto y resucitar a los 40 días ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y esa es la certeza de que aquel vino. ¿Y a qué vino Jesús? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A usted y a mí, que estábamos lejos, sin esperanza, sin capacidad alguna, Cristo murió por nosotros. Él vino y pagó ese precio y su obra es completa y es eficaz. Mira la certeza de su venida, pero también la capacidad de su venida. Y nos ha dado entendimiento, capacidad, percepción, comprensión, que es la idea de entendimiento. Tenemos el conocimiento que salva. Juan 17, verso 3, Jesús dijo así en esa oración sacerdotal. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios, tener comunión con Dios, pero como el hombre es pecador, está apartado de Dios. Dios, para solucionar ese problema, envió a su Hijo. Por lo tanto, creyendo en el Hijo, recibiendo al Hijo, tenemos entrada ante el Padre Celestial. Por eso es que Pablo dice que somos aceptos delante de Dios en el amado, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
El Hijo de Dios da poder o capacidad para que usted y yo podamos conocer al verdadero, conocer a Dios. Y conocer a Dios lo conocemos a través de Jesús. Y conocer a Jesús es conocer el Evangelio. La venida del Hijo de Dios tiene un carácter revelador. Juan capítulo 1, verso 18. Usted lo conoce, este texto. El evangelista dice, al que no, dice que a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a revelarnos al Padre, vino a mostrarnos el camino al Padre. Él vino a decirnos, yo soy el camino. Es por eso que en Juan capítulo 14 leemos en el verso 9 lo siguiente. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La venida del Hijo de Dios tiene ese carácter revelador. Es por eso que Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y en su venida nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mira la comunión ahora por su venida. Y estamos en el verdadero. No puedes llegar al verdadero más que por medio de Cristo Jesús. Juan lo dijo así, 14:6. Jesús lo dijo así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que Pablo dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Nadie puede estar en la presencia sin estar en el Hijo, ni estar en el ni estar en el Hijo sin estar en el Padre. En el capítulo 2, verso 22 de esta epístola, Juan dijo lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús, ¿quién? Es el Cristo. Este es el anticristo. El anticristo es aquel que enseña la verdad en contra de Cristo. El que niega al Padre, al Hijo y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocemos al Padre? Mediante Cristo Jesús. ¿Y cómo el hombre puede conocer a Cristo? Oyendo acerca del Evangelio. Y observa, Juan nos dice en este verso, para cerrar el versículo, lo siguiente, verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y mira, y agrega lo siguiente, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira qué declaración más interesante. Estamos en el verdadero, estamos en su Hijo, y este es el verdadero Dios. Lo más seguro que Juan se está refiriendo acá a Jesús. ¿Recuerdas cuál era el problema con los gnósticos? Negaban que Jesucristo sea Dios. O era hombre o era Dios, pero no podía producirse esa unión que nosotros conocemos, porque Jesucristo es Dios hombre, no es Dios y hombre. Jesucristo es una persona divina, con naturaleza divina, que al humanarse adquiere para sí naturaleza humana. Jesucristo es el teoantropos. Y aquí Juan lo afirma, este es el verdadero Dios. ¿Quién es este? El Hijo. Jesucristo, mira lo que dice, el Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. En este caso, aquí tenemos una de las afirmaciones en el Nuevo Testamento más interesantes acerca de la deidad de Cristo Jesús. Y como Él es el verdadero Dios, también Él es la vida eterna. Como Jesús es el verdadero Dios, Él también tiene la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Que conozcan al Padre mediante el Hijo, y el Hijo da vida, porque ha recibido esa vida para dar. Y vida eterna, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Lo que todo creyente debe saber para vivir en victoria. Debemos estar seguros de nuestra protección, seguros de nuestra pertenencia y seguros en nuestro protector. Dios nos protege y sabemos quién es. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y observa el verso 21.
Las últimas palabras de Juan al cerrar esta epístola. En lugar de una despedida tradicional, como suelen ocurrirse en otros escritos, aparece acá una exhortación, una advertencia final, pero muy cariñosa. Vemos acá que este punto es separados de lo que no agrada a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener para vivir una vida cristiana? Estar seguros de nuestra protección, estar seguros de nuestra pertenencia en Dios, estar seguros de quién es nuestro protector y también separados de lo que no agrada a Dios. Cerramos con el verso 21. Juan dice, hijitos. ¿Recuerdas? Hijitos, hijitos es un término cariñoso. Frecuentemente Juan lo ha utilizado en esta carta para hablar de aquel cuidado pastoral, de aquel cuidado cariñoso. Hay exhortaciones, hay declaraciones fuertes, hay afirmaciones fuertes, pero está ese vínculo de amor de aquel que cuida el rebaño a través de la enseñanza, a través del cuidado pastoral. Y de hecho, pastorear significa dar de comer, alimentar, para que las ovejitas crezcan saludables y protegidas. Y Juan dice, hijitos, y agrega algo interesante, su mandato, un verbo interesante. Estar vigilando, dice guardaos, estar vigilando, tener custodia, estar siempre atento, guardaos de qué? De los ídolos. Frente al Dios único y verdadero, los falsos dioses son ídolos que pueden introducirse aún en la esfera del pueblo de Dios y los creyentes. A mí siempre me llamó la atención porque crecí en un mundo evangélico, no de un trasfondo católico. Nunca tuvimos imágenes, nunca hubo un altar a María, nunca hubo santos, nunca hablamos nunca fui enseñado acerca de esas cosas. Y cuando me encontré por primera vez con este versículo 21, me chocó porque mi reacción fue, los creyentes, los cristianos, no tienen ídolos. Ahora, pero Juan exhorta a los creyentes, guardaos, estén vigilantes, cuiden su corazón frente a los ídolos, frente a aquellos que no es Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Juan con los ídolos? ¿Qué pueden ser los ídolos? Pudiese estar pensando Juan en el culto al emperador. De hecho, cuando algunos ven en el maligno, en verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno, algunos comentaristas dicen que se refiere al emperador romano que tenía ese control. Pudiera estar pensando en el culto al emperador romano, Juan, sin duda alguna, o los dioses paganos presentes en gran manera en los cultos, ya sea en Éfeso, en toda el Asia Menor, los cultos a dioses paganos, de los cuales los creyentes debían salir. De hecho, cuando Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 1 y verso 9, describe cómo ellos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pero creo, mis queridos, y presta atención, creo que cualquier cosa que sustituye a Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Cualquier cosa sustitutiva de parte de Dios, toda alternativa a Dios revela que es un ídolo. Es decir, todo lo que seguimos, y es posible a veces que nosotros tengamos nuestros propios ídolos. A veces puede ser mi ministerio, mi familia, mi conocimiento, mi profesión, mis estudios, mi propiedad, mis propiedades, mis hijos, y puede todo eso, aunque no queremos ocupar en nuestro corazón el lugar de Dios. De hecho, cuando la nación de Israel está en el cautiverio, vinieron los líderes a consultar los ancianos vinieron a consultar a Ezequiel en capítulo 14, pidiendo dirección de parte de Dios, respuesta de parte de Dios. Si tú lees la historia en Ezequiel capítulo 14, verás que la respuesta de Dios fue, antes de pedirme cualquier cosa, quiten los ídolos de vuestro corazón. Y queridos, cuidado, porque muchas otras cosas, aún nuestro propio yo, se puede convertir en nuestro ídolo, y todo lo que nosotros adoramos, en eso también nos convertimos. Así que interesante como Juan cierra esta carta. Ahora, a modo de conclusión, algunas preguntas. Ya el tiempo avanzó rápidamente y es un estudio interesante. Pretendo en un último estudio hacer una recapitulación de todo el capítulo, pero en presentación hoy llegamos al final de esta porción con el versículo 21, hijitos guardados de los ídolos, y el creyente debe decir, como dice este texto,
Amén. Así es. Lo voy a hacer. Así será en mi vida. Ahora, ¿cómo está mi andar en la fe? ¿Cómo está tu andar? Dice, si yo digo que tengo comunión con Él y no ando siguiendo sus enseñanzas, estoy en tiniebla, estoy mintiendo. ¿Cómo está mi andar en la fe? ¿Cómo están mis convicciones? Mi perseverancia, mi fidelidad, mi compromiso en oración, mi amor al pueblo de Dios, mi apoyo a la obra de Dios, mi servicio a Dios, mi servicio al pueblo de Dios. Estoy viviendo a la luz de la verdad de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido después de ¿cuánto? 30 estudios del Evangelio, de esta epístola. Hoy es el estudio número 30, el tema número 30. ¿Estoy viviendo a la luz de la verdad de la palabra de Dios? ¿Hay algún ídolo que debo erradicar de mi corazón? ¿Ya lo has identificado? Porque no podrás progresar en tu vida espiritual hasta que no destruyas ese ídolo. Usted debe odiar ese ídolo. Usted debe rechazar su pecado, dolerle su andar en pecado, porque tiene la naturaleza de Dios y ha sido facultado para vivir en progresión, en santidad. ¿Hay algún ídolo que debo erradicar de mi corazón? ¿Estoy andando en comunión, en amor, en seguridad, en perseverancia, como ha sido el llamado de esta escritura? Que el Señor añada su bendición. Oramos. Bendito Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra junto a mis hermanos y tener este tiempo, Señor, de compañerismo, de comunión. Te agradezco, Señor, y te pido que nos des de tu gracia, que nos ayudes, Señor, a autorreflexionar, a hacer un análisis de nuestras vidas, de nuestro andar, de nuestra conducta, haciendo una autoconfrontación de nuestras vidas, para que se produzcan cambios saludables que honren tu santo nombre. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que están en directo viendo este estudio, por aquellos que lo vean después en forma diferida, que de igual forma sea un impacto y bendición en sus vidas, que tu Espíritu Santo afirme convicciones en nuestros corazones. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.